Miren lo que dice Isaías capítulo 43. Vamos a leer del versículo 6 al 11. 43:6 dice así: diré al norte, de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. Yo sé cómo. Los tomé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no nos dé nuevas de esto, que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de quién. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien. ¿No hay quién? Entonces, el propósito del hombre, ¿cuál es? El propósito del hombre es para vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito del hombre. Vivir para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Qué bueno si podés cumplir tus sueños, qué bueno si te haces rico, qué bueno si tenés todo aquello que en algún momento anhelaste en tu vida. Pero más bueno es cumplir con el propósito por el cual fuiste creado. Y ese propósito es vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué debemos hacer para vivir para su gloria? Reconocer quién es Dios y darle reputación, fama y honor. Para eso sirven nuestras vidas. Ese es el propósito que tenemos con nuestra vida. Conocer a Dios y darle reputación, fama y honor. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de sus atributos. Un atributo de Dios es que es omnipotente, todo lo puede. Otro atributo es omnisciente, todo lo sabe. Otro atributo es omnipresente, está en todos lados. Pero si desconocemos estas cosas, muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que no hay Dios y que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Si nosotros conocemos a Dios a través de sus atributos, seguramente nuestra vida va a estar sujeta a su propósito. Otro atributo de Dios es que es eterno, sin principio ni fin, inmutable, Él no cambia y podemos estar seguros. Él es justo, su justicia es perfecta. Él es misericordioso, compasivo y bondadoso. Él es santo, separado del mal. Él es veraz, verdadero y fiel. Él es amor, Él ama a sus criaturas. Él es soberano, está al control de todo lo que sucede. Glorificar a Dios es vivir en relación con Dios. El hombre no puede cumplir el propósito si está apartado de Dios. Por eso la gente muchas veces llega a un momento de su vida en la que se siente vacío. No sabe qué hacer con su vida. Buscó por acá, se drogó, no sirvió.
Se emborrachó, no sirvió. Anduvo con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. No sirvió. Tuvo mucha plata, no sirvió. Tuvo poca plata, no sirvió. Llega un momento en que estamos vacíos y no sabemos para qué estamos. Es por eso que crece la ola de suicidios. La gente no sabe qué hacer con su vida porque no conoce a Dios, no conoce el propósito que tiene con Dios. Por eso, glorificar a Dios es vivir una relación con Dios. Es posible que esto suceda e ir en pos del propósito. Porque a veces vemos como algo gigantesco y titánico, una tarea muy grande cumplir con el propósito de Dios. Pero es posible con su ayuda. Entonces, si es posible, Hernán, ¿por qué muchos desisten? ¿Por qué muchos se quedan a un costado del camino? ¿Por qué muchos vuelven atrás? ¿Por qué muchos ya hoy no están? Si es posible. Bueno, la respuesta es clara. Porque no entendemos lo que sucedió en la cruz. La cruz, para que el hombre se acerque a Dios, fue necesaria. La cruz, para que el hombre cumpla con su propósito por el cual fue creado, es necesario. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, 24, leemos. Dice así: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, los destruyó a. Todos estaban haciendo lo que les parecía bien hacer. Hasta que Noé entró en el arca, cerró la puerta como Dios había dicho que debía ser. Vino el diluvio y destruyó a 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó ¿a quiénes? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Padeció y llegó a la cruz. Era necesario que eso suceda para que nosotros entendamos cuál es el propósito del hombre y vayamos en pos del propósito del hombre hasta que Él venga. No que nos encuentre haciendo cualquier cosa o lo que queremos hacer para Él, sino lo que Él nos manda hacer hasta que Él venga. Dice Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Parezco disco rayado. Juan 19, versículo 28.
Dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba como, ¿qué quiere decir consumado? Hecho. Nadie pudo abortar el plan. Todo lo que el Padre le había mandado hacer en la tierra fue hecho. ¿Ven? Seguimos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, ¿qué? Tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Era necesaria la cruz? Era necesaria. No era una locura, no era una tragedia, no era para que lloremos pensando en la cruz. La cruz era necesaria. La cruz estaba en el plan perfecto de Dios para con el hombre. La cruz no fue un accidente. La cruz era necesaria. Y eso que es tan necesario es lo que muchas veces no entendemos. Por eso desistimos. Por eso postergamos. Por eso muchas veces quedamos a un costado del camino, viendo cómo otros pasan, pensando que nosotros y para nosotros es imposible cumplir con el propósito. Al haber creído en el sacrificio perfecto por nuestro Señor en la cruz del Calvario, esto nos otorga un nuevo nacimiento. Esto nos otorga una nueva naturaleza. Esto nos otorga un nuevo corazón. ¿Cuándo? Una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Cuando creemos en el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Has nacido de nuevo. Tienes una nueva naturaleza. Dios te ha provisto de un nuevo corazón. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos como. De modo que si alguno está en nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se dan cuenta de lo que sucedió en la cruz? ¿Podemos entender ahora lo que sucedió en la cruz? Y todo esto sucedió para que cada uno de nosotros vaya en pos del propósito de Dios. Hoy tu vida tiene sentido. Hoy sabes qué hacer con tu vida. Si no sabías qué hacer con tu vida, hoy estás entendiendo y estás sabiendo qué hacer con ella.
no es para desperdiciarla, no es para descuidarla, es para que vaya en pos del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Conocer cada vez más a Dios, relacionarme con Él y reflejar su vida en mí. Poca cosa. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo las Escrituras para conocer cada vez más a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con Dios para relacionarnos con Él? Porque eso es muy importante. El tiempo de la lectura y de la oración es fundamental en esta nuestra nueva vida. Es vital para ir en pos del propósito. No podemos descuidar eso bajo ningún tipo de vista. Conocer cada vez más a Dios, relacionarme con Él y reflejar su vida en mí. ¿Y de quién depende esto? ¿De quién depende que nosotros avancemos en el propósito? ¿De quién depende que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De nosotros o de Cristo? Vamos a la respuesta, para no sacar conjeturas. Vamos a la respuesta, vamos a ver lo que dice la palabra. Busca ahí Gálatas. Gálatas 2. Vamos a leer el 20, 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, ahora empezamos a entender de quién depende esto. ¿De quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De quién depende que avancemos en el propósito? Bueno, primero tenemos que entender que fuimos crucificados con Cristo si verdaderamente somos cristianos. Fuimos crucificados juntamente con Él. Pablo en esta carta está describiendo una realidad, algo que pasó. Yo he sido crucificado con Cristo. ¿Qué es lo que Pablo trata de decir? Bueno, trata de decir que el fariseo santurrón, que él era, que trataba de salvarse cumpliendo la ley, ese fariseo santurrón que trataba de salvarse cumpliendo la ley, ha muerto. Ha muerto. Porque se había dado cuenta que no era la manera. Se había dado cuenta de que no era el camino. Se había dado cuenta de que había escogido mal su manera de vivir. ¿Te das cuenta que hemos elegido muchos mal nuestra manera de vivir? Yo hasta los 29 años. Todo completito el pibe. Mal. Había escogido mal mi manera de vivir. Hasta que me encontré con Él. Y me pasó lo que le pasó a quién? A Pablo. Él había escogido mal su manera de salvarse.
Entonces nos damos cuenta que si Cristo tuvo que morir para salvarme, es evidente que yo no podía salvarme de ninguna manera, por más que me esforzara. Él tuvo que pagar por mis pecados porque cada uno de nosotros tenía una deuda infinita con la justicia divina que nunca hubiésemos podido pagar. ¿Te das cuenta de eso? Estaba boleta. ¿Viste cuando te busca la mafia porque debes plata? Bueno, así estábamos, pero no nos dábamos cuenta. Seguíamos transitando la vida con errores y horrores. Nos damos cuenta que jamás hubiésemos podido pagar esa deuda infinita que teníamos con la justicia divina. De modo que la muerte de Cristo en la cruz significa la muerte de ese ser fantástico que yo creía que era antes de ser cristiano. Yo pensaba que era un fenómeno, que estaba haciendo las cosas bien, que si no le hacía mal a nadie todo estaba bien, hasta que me di cuenta que no era así. Ese ser fantástico que me creía, o como Pablo se creía, era soberbio, orgulloso, arrogante, que pensaba ser una maravilla de persona, pero que debía morir con Cristo. Entonces vemos cómo la crucifixión de Jesús es la declaración de nuestra naturaleza caída, del estar lejos de Dios. Fíjense una cosa: el Señor hubiese sido crucificado si todos hacían lo que debían hacer. Definitivamente no. Porque muchos no hicieron lo que debían hacer, el Señor fue a la cruz. Pero Dios ya sabía que muchos no iban a hacer lo que debían hacer. Y entonces la solución estaba en la cruz. La solución para que el hombre siga el propósito por el cual fue criado fue la cruz. Sin la cruz no teníamos conocimiento de Dios. Sin la cruz no había revelación a nuestras vidas. Sin la cruz estaríamos vagando todavía en medio de la oscuridad. Sin la cruz todavía seguiríamos sin propósito en esta tierra. La crucifixión de Jesús es declaración de nuestra naturaleza caída, del estar lejos de Dios. Y lamentablemente la gente piensa que tienen los papeles en regla para con Dios conforme a su moralidad. Si no es tan malo como fulano, vamos bien. El tema es que no seas malo como fulano. La gente piensa que está en regla con Dios por no hacer cosas tan malas. Pero lo que no saben es que están destituidos de la gloria de Dios por cuanto son pecadores. Cómo nos mantiene engañado el enemigo, ¿no? Ah, vos sos bueno, vos sos re bueno. ¿Para qué va a ir a la iglesia? Sos re bueno, vos necesitas, tranquilo. Que vaya fulano que se está drogando. Que vaya fulano que le pega a la mujer. Pensamos que estamos en regla, conforme a nuestra moralidad. Miren lo que dice Filipenses.
Filipenses 3, del 4 al 9 leemos. Dice, aunque yo ya tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí está Pablito de vuelta. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno piensa que es moralista, que está bien en su moral para con Dios, yo más, dice Pablo. Yo más. Escuchá. Y ahí empieza. Circuncidado al 8º día, como decía la ley. Del linaje de Israel, descendencia directa. ¿De la tribu de quién? La tribu más poderosa. Hebreo de... No venía de un linaje en medio pelo. Hebreo de hebreos el tipo. ¿Bien? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿sabía la palabra? La tenía re clara. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, escucha esto, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, escucha esto, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vos y yo tenemos por la fe la justicia que es de Dios. ¿Sabes por qué? Por esa cruz. Confiar en tu propia justicia es pecado. Confiar en tu propia justicia es pecado. Un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo. Un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo. Su terquedad ha sido quebrantada. Sus berretines han sido quebrantados. Su descaro ha sido destrozado. Una vez hubo alguien que me dijo, pero Ernie, mira qué descarado. Dice, pero Ernie, yo no le hago mal a nadie. Y si vos le veías, no le hacía mal a nadie. Pero a las 3 de la tarde se estaba fumando una marihuana delante de su hija de 4 años. Pero para él, en su lógica moral, ¿qué pasaba? No le hacía mal a nadie. Y a veces tenemos ese descaro. Amén. Pero cuando somos cristianos y hemos muerto con Cristo, ese descaro es destrozado en nuestras vidas. Por eso ya no nos permitimos un montón de cosas. Por eso seguimos solucionando un montón de cosas que debemos solucionar como cristianos. Su corazón de piedra ha sido aplastado, su orgullo destruido. ¿Por qué? Porque fue crucificado juntamente con Cristo, cuya vida ahora está dominada por el Señor Jesucristo. ¿Tu vida está dominada por el Señor Jesucristo? No me lo contestes. Pensalo y reflexionalo. Pensalo y reflexionalo. Pensá y reflexioná que tenemos una nueva vida, que es la vida de Cristo en
nosotros. ¿La vida de quién? En nosotros, cuando hemos creído en lo que sucedió en aquella cruz. La vida de Cristo en nosotros. Vivimos una nueva vida que depende pura y exclusivamente de la justicia de Cristo y no de la nuestra propia. Vivimos una nueva vida que depende pura y exclusivamente de la justicia de Cristo y no de la nuestra propia. Porque la deuda que teníamos con la justicia divina fue cancelada. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque el soberbio, orgulloso, arrogante, incircunciso, problemático, pecador, inmundo, gusano de Jacob, ¿qué pasó? Ya no existe. Ya no existe, Hernancito. Ya no existe. Fue juntamente crucificado con Cristo. El soberbio, orgulloso, arrogante, incircunciso, problemático, pecador, inmundo, gusano de Jacob, ya no existe. ¿Lo crees? Murió. Fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más vergonzoso que hayas hecho en tu vida y que pensás que no tenía perdón, si eres cristiano, esa deuda fue pagada en el Calvario. El individuo que hizo esas cosas ya no existe más. No existe más. Lo glorioso de la salvación no es que ya no tenemos deuda pendiente con la justicia divina. Eso es lo glorioso de la salvación, que ya no tenemos deuda pendiente con la justicia divina. Mira esto. Si yo tengo una deuda con el banco, viene mi amigo Emilio, compadre Emilio, y me la paga. Y sáldame deuda. ¿Bien? Sáldame deuda. ¿Cómo queda mi cuenta? Saldada, en cero, ¿no? Pero mira esto. Jesús, en la cruz, no solo canceló la deuda, sino que puso en nuestra cuenta su justicia perfecta. De manera que Dios nos ve como si nosotros viviéramos la misma vida que vivió Jesús. Vamos a graficarlo. Esto es lo que quiere decir que Cristo vive en mí. La cruz hizo que esto sucediera. Hacé de cuenta que tenés un espejito que tiene doble espejo, de acá uno y de acá el otro. ¿Bien? Cuando vos te ves al espejo, yo en primera instancia veo a un muchachito de color feo, ojón y lleno de arrugas. Ahora, cuando me ve Dios, ese espejo se da vuelta y Él ve la cara de su perfecto Hijo Jesucristo. Así es como Dios te ve hoy, por lo que pasó en aquella cruz. Cuando Él te ve y me ve a Jesús, porque nuestra vida está escondida en Él.
yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Pero todavía hay un yo que piensa, un yo que decide, un yo que actúa. Porque no fuimos anulados por Dios. En el nuevo yo mora el Espíritu de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, en la existencia terrenal, soy yo el que vive. Soy yo el que razona. Soy yo el que piensa. Soy yo el que actúa. Pero estoy viviendo una nueva vida. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Está el yo. Pero ese yo está viviendo una nueva vida. Lo que sucedió en la cruz. Cristo vive en mí por su Espíritu, ¿lo crees? Cristo vive en mí por su Espíritu. De manera que ahora puedo vivir para la gloria de Dios. Y eso es glorioso. Puedo conocer cada vez más. Puedo estar cada vez más cerca de Dios. Y ese conocerlo cada vez más me hace vivir cada vez más para su gloria. Dice el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Hijo clama al Padre porque el Espíritu de su Hijo está en nosotros. Antes ni nos acordábamos de Dios, ¿no? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora clamamos al Padre? Bueno, porque hemos sido hechos hijos al haber creído lo que sucedió en aquella cruz. ¿Por qué anhelamos hacer la voluntad de Dios a pesar de las muchas tentaciones que nosotros debemos afrontar cada día? Porque Cristo vive. ¿Cómo explicar nuestra perseverancia, resistencia al pecado a pesar de nuestras debilidades en un mundo que cada vez más está sumergido en la oscuridad? Porque Cristo vive en mí. ¿Por qué sentimos vergüenza cuando pecamos y somos guiados al arrepentimiento en vez de quedarnos atrapados en el pecado? ¿Por qué? Porque Cristo vive. Mirá lo que dice el libro de Juan en el capítulo 14. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, para el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo vive en mí. Eso es lo que creo. ¿Es lo que crees? Cristo vive en mí. La nueva vida que hoy tenemos por la fe actúa y avanza por la fe.
la vida que hoy tenemos por la fe actúa y avanza por la fe. En el Evangelio, la fe viene primero y las obras después. Las obras surgen de la fe. Mirá lo que dice Gálatas 5:6. En el Evangelio, primero vienen la fe y después las obras. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. La fe produce obras. Una fe que no produce obras es una fe muerta. Las obras que no surgen de la fe no sirven de nada. Las obras que no surgen de la fe no sirven de nada. Voy a la iglesia, así no me rompe la... No sirve de nada. Una obra que no surgió de la fe no sirve de nada, porque surgió de tu orgullo, de nuestro deseo de ganarnos el favor de Dios con nuestro propio esfuerzo. Y a veces vivimos así la vida cristiana, tratándonos de ganarnos el favor de Dios con nuestro propio esfuerzo. Entonces buscamos hacer cosas y hacemos porque otros hacen, pero esas obras no están motivadas por la fe, sino es orgullo que debe ser erradicado en nuestros corazones para verdaderamente hacer todo aquello que Dios espera que hagamos. Cuando Dios ve esas obras que no surgen de la fe, a Dios le apesta. Es como un olor feo para Él. Es como basura. La fe genera obras. Y ahora lo vamos a entender. Hay una historia en Primera de Reyes 3, después búsquenla. Es la historia de dos mujeres que vivían en una casa. Cada una dio a luz un hijo. Pero un hijo nació primero y el otro hijo nació después. Tenían el mismo tiempito. Pero uno de esos hijitos en una noche muere. ¿Y qué hace esta mujer que era la mamá? Cambia a su hijito muerto por el que estaba vivo. Y cuando la otra mamá despierta se da cuenta de que no es su hijo el que había muerto. Y entonces van a Salomón para que Salomón le haga justicia. Entonces Salomón escucha lo que había sucedido y dice: bueno, si vos decís que es tu hijo el que está vivo, es tu hijo el que está vivo, tráeme una espada, le dice. Entonces traen la espada y dicen: bueno, cortamos al niño en la mitad, y mitad para vos y mitad para vos. Una de las mujeres dijo: bueno, está bien. Y la otra dijo: no lo maten, entréguenselo a ella. Ahí Salomón se da cuenta quién era verdaderamente la madre, y agarra al chiquito y se lo entrega.
¿Fue su reacción la que la convirtió en la madre del niño? ¿O ella reaccionó así porque era la madre? Lo mismo ocurre con el creyente. No somos hijos de Dios por obedecer y hacer buenas obras, sino por creer en Jesucristo. Pero esa relación que ahora tenemos con Dios, únicamente por gracia, porque no lo merecía, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe, ahora nos mueve a vivir en obediencia y haciendo buenas obras. Hay una gran diferencia. La fe produce un estilo de vida que confirma esa relación que yo tengo con Dios. ¿Tu estilo de vida confirma esa relación? Cristo me amó y se entregó por mí en la cruz. Cuando entendemos esto, se refleja en todo, absolutamente en todo lo que hacemos. Cuando nos ven y cuando no nos ven, esté quien esté. Porque delante de los ojos de Dios, todos estamos absolutamente desnudos y nada podemos esconder. Cuando entendemos esto, se refleja en todo lo que hacemos. Porque no tratamos de obedecer para ganarnos nuestro favor, sino porque sabemos que ya hemos sido favorecidos por Él, por lo que hizo Jesús en la cruz. Eso nos hace vivir agradecidos y gozosamente para Él y no para nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 5 dice así: versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. El amor de Cristo en la cruz es el combustible que pone en movimiento la devoción cada uno de nosotros. Ese amor nos permite vivir en una gozosa obediencia. Siempre me dicen las cosas bien, porque te aman. Porque te aman, te corrigen. Y cuando te corrigen, uno obedece, porque entiende el amor que se plasmó en aquella cruz. Y vos estás crucificado juntamente con Él. Y cuando entendemos eso, podemos obedecer gozosamente y le damos gracias a aquel que nos corrige. Eso nos hace vivir agradecidos y gozosamente para Él y no para nosotros. Ese amor nos permite vivir en una gozosa obediencia. Por esa fe sabemos que el pecado no puede gobernarnos. Ya no somos esclavos del pecado, porque ahora tenemos la capacidad de obedecer a la verdad y librarnos del engaño que me hacía pecar. Creo en su palabra, y la palabra dice que no soy esclavo del pecado. Debo entender que he sido librado
soy libre, soy libre, sos libre. Ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del pecado. ¿Crees eso? Porque es lo que sucedió en aquella cruz. Es por fe. Es por fe que sabemos que como Dios nos perdonó una deuda enorme e infinita, ahora debemos perdonar a otros. No te encuentres atesorando una falta de perdón. No lo hagas. Guardar enojo, amargura, resentimiento, es no andar en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Por qué te ofendes fácilmente? ¿Por qué me ofendo fácilmente? Es porque todavía no entendemos del todo lo malo que somos nosotros, lo que éramos. Recordemos todos, nuevos y viejos, recordemos todos que merecíamos el infierno porque estábamos perdidos. Merecíamos el infierno porque estábamos perdidos. Muchas veces nos encontramos juzgando y criticando la conducta de otros, y lo hacemos porque nos creemos superiores. Superiores al que juzgamos y criticamos, porque consideramos que están debajo de nosotros. El Evangelio revela que todos, absolutamente todos, merecíamos el infierno. Todos en nuestra cuenta hoy tenemos la justicia perfecta de Jesús. Entonces, ¿por qué no somos capaces de ver la gracia actuando en la vida de otros? ¿Por qué? ¿Por sus errores? ¿Por sus defectos? Porque otra vez se la mandó. ¿Y vos? ¿Y yo? Todo lo que hace el cristiano tiene verdadero valor delante de Dios. Es porque eso emana de la fe. Si no, no tiene ningún tipo de valor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué estás hoy acá? Reflexiona verdaderamente en tu corazón. ¿Por qué estás hoy acá? ¿Porque necesitas la sanidad de Dios? ¿Necesitas que Dios restaure tu matrimonio? ¿Necesitas que Dios te prospere? ¿Necesitas que Dios te consuele? ¿Necesitas que Dios te provea? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué hoy estás acá? ¿O estás acá porque crees que Cristo está en este lugar? Que Él fue quien convocó a todo este pueblo para adorarlo juntamente.
¿Qué es lo que te mueve a escuchar la palabra con tanta atención? ¿Crees que Dios obrará en tu vida por medio de su palabra, que es viva y eficaz? Viniste con la expectativa de que a través de la palabra de Dios, esa palabra obre con poder en tu vida para cumplir con el propósito por la cual fue enviada. ¿O estás anhelando que se termine esto e irte y hacer lo que quieras hacer? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué oís la palabra? Hagamos otra vez la pregunta. ¿De quién depende que avancemos? ¿De Cristo o de nosotros? Voy a darte una respuesta. Si querés anotarla, meditala, comparala con las Escrituras, a ver si es verdad. Y si es verdad, anotala en tu corazón para nunca más olvidarte de ella. ¿De quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? Depende de la obra de Cristo, la cruz. Depende de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros, que nos capacita para poder obrar en fe, viviendo para Dios con gozo y gratitud por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor de pura gracia. Si logramos entender esto, se resuelve en nuestra vida. Si logramos entender esto, viviríamos para su gloria. Si lográramos entender esto, descansaríamos plenamente en Él, sin buscar otra cosa que agradarle a Él. Si lográramos entenderlo. Y es tiempo de que lo hagamos. Dios no nos anula. Dios no nos anula. Somos nosotros los que pensamos, los que razonamos, los que tomamos decisiones. Somos nosotros. Pero si no fuera por la obra de Cristo por nosotros, la vida de Cristo en nosotros, seguramente tomaríamos malas decisiones todo el tiempo. Somos nosotros quienes decidimos de qué nos alimentamos. Señor, yo creo que necesito de tu palabra. Nuestro nuevo yo está vivo en Cristo. Este nuevo yo no busca lo suyo. Aparta la mirada de sí mismo y confía en el Hijo de Dios, cuyo amor y poder fueron probados en el Calvario. Desde el momento que nos despertamos a la mañana hasta el momento que nos dormimos en la noche, el nuevo yo de la fe no confía en sí mismo y corre a Cristo en busca de protección, motivación, determinación, coraje, dirección, capacidad para caminar en gozo, paz, fe y justicia. Esa es la vida cristiana. Es así como deberíamos vivir.
Es así como Dios espera que vivamos, de esta manera. Esa es la vida. Esa es nuestra nueva vida. Pero no anula a nuestro yo. Ese nuevo yo depende del Espíritu de Cristo en todo, para que Dios reciba toda la gloria de lo que se hace. Si estamos acá tratando de ganarnos la salvación por medio de nuestro servicio y nuestro esfuerzo personal, estamos muy equivocados. Dice Gálatas 2:21. Dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió quien. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz? Si pudiéramos habernos salvado a nosotros mismos, esa muerte hubiese sido. Supongamos que tu casa se prende fuego y están todos adentro. Pero todos logran salir ilesos. Viene alguien que dice: yo por amor a todos ustedes voy a demostrarle cuánto los amo, y se mete a la casa y muere. ¿Qué sentido tendría, no? Si ya todos estábamos a salvo? Pero ¿qué pasaría si todos estábamos adentro? Y viene alguien y te dice: no te preocupes, van a salir de ahí. Yo los amo lo suficiente para entregar mi vida por cada uno de ustedes. Y entra a mi casa. Y hoy somos 3. Y entra con 3 frazadas, totalmente empapadas. Y la primera frazada se la pone a Shalom y la saca de la casa. Y la segunda frazada se la pone a Elizabeth y la saca de la casa. Y la tercera frazada me la pone a mí y me saca de la casa. Y él se queda allí adentro, calcinándose y muriendo en medio del fuego. Seguramente yo no tendría ninguna duda del amor que tiene esa persona por mí. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz.
Él se lanzó a las llamas para que tú puedas escapar. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces la muerte de Jesús en la cruz no tendría ningún significado. Pero Él murió para salvarnos, porque no había otro medio de salvación. Entonces, esa muerte lo significa todo. Por ende, no hay gozo mayor que gastar nuestras vidas por aquel que se entregó y murió por mí y murió por ti. Ponte en pie donde quiera que estés. Y en esta oración voy a invitarte en esta noche a venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Para que Él pueda seguir obrando en nuestras vidas. Y de esa manera cada uno de nosotros vaya en pos del propósito por el cual fue creado. Cerra tus ojos, no te distraigas. Que puedas estar en comunión con tu Padre, que ve desde los cielos e inclina su oído a tu clamor. Padre, aquí estamos. Venimos en el nombre de Jesús. Venimos a darte gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra, Señor, podemos darnos cuenta de tantas cosas. Puedo darme cuenta en qué condición estoy, Padre. Puedo renovar mi entendimiento, porque a veces la falta de entendimiento es la que me hace vivir de la manera en que estoy viviendo y de la manera en que estoy viviendo. No es para darte la gloria a ti, Señor. Por eso, Padre, en esta noche te pedimos, ayúdanos a terminar de creer, Padre, de que Cristo vive en cada uno de nosotros, Señor. Que aquella cruz fue necesaria para que esto sea posible, para que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo: yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Ayúdanos, Dios, a que nuestra vieja naturaleza, Señor, sea crucificada por completo, porque lo que impide que vivamos para tu gloria, Dios, nuestra carnalidad. Y hoy lo hemos entendido, Padre. Juntamente estamos crucificados con Cristo. Y todo lo que era de nuestro viejo hombre, Dios, fue crucificado en aquella cruz, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Padre, porque es lo que nos hace cometer errores y horrores, papá.
Si sé que no soy esclavo del pecado, Dios, que ya no gobierna en mí, Padre. Ayúdame. Ayúdame a conocerte más, a relacionarme contigo. Porque de ese conocimiento y esa relación yo tomaré buenas decisiones conforme a la nueva vida que me has dado en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Ayúdame, Dios, a deshacerme, Padre, de mi orgullo. Ayúdame, Dios, a deshacerme de la terquedad. Ayúdame, Dios, a no seguir obrando en mi carnalidad y orgullo, para que todo lo que haga, Padre mío, sea emanado de la fe que he puesto en ti, quien eres el autor y consumador de la fe que hoy tengo. Padre, ayúdanos, Dios. En esta noche, Padre, ayúdanos a regresar a ti, Padre, en fe y arrepentimiento. A erradicar conceptos erróneos que teníamos en nuestra mente. Ayúdanos a derribar todo argumento, Señor, que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra. Ayúdame, Dios, porque he entendido que no debo buscar lo mío, Señor, sino que todo está en ti, tú estás en mí y yo en el Padre juntamente contigo, quien me ha dado todo aquello que necesitaba en ti. ¿Qué más puedo pedir, Dios? ¿Qué más puedo anhelar que vivir para tu gloria? Si tú me has librado del lazo de la muerte, si tú me has librado del yugo de la esclavitud del pecado, si tú le has dado un propósito a mi vida, ¿qué más puedo pedirte? Vengo a ti, Padre, en esta noche, pidiéndote perdón, Dios, por no haber entendido lo que tú hiciste en aquella cruz, la que postergó el propósito que tú tienes conmigo. Perdóname, Dios, por no ir en busca del entendimiento pleno de tu palabra. Perdóname, Dios, por ser escaso en la lectura de tu palabra. Perdóname, Dios, por cuántas veces te he dejado en el mismo lugar que tú me has encontrado. Perdóname. Perdóname por no tener una relación fluida contigo. Perdóname, Dios, por pensar, Señor, que lo que hago para ti suplantará, Dios mío, el conocimiento que debo tener de ti. Perdóname. Perdóname, Dios, por no hacer las cosas con entendimiento. Perdóname. Perdóname, Padre. Hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento y fe para decirte: aquí estoy, Dios. Creo en tu sacrificio perfecto. Creo en la libertad que me ha traído tu verdad.
propósito que tú tienes conmigo. Creo, Dios, en esta noche, Padre, me tomo de tu mano